Bienvenidos al podcast de Protege tu Corazón. Somos María Luisa Estrada y Juan Francisco Vélez. Estaremos hablando contigo de las inquietudes típicas de un papá y una mamá en el día a día, de cómo hacer mejor las cosas para tener una familia sana y feliz, de aprender de los errores que hemos cometido todos y también de las buenas prácticas que nos han funcionado. Hola, hola, por aquí regresamos a la grabación de nuestro podcast en medio de esta cuarentena que pues va para largo, pero que cada uno está experimentando de una manera pues creativa, tratando de ponerle una sonrisa cada día, de encontrar la maravilla que es estar en casa, que es hacer tantas actividades. El otro día justamente le pedíamos a varias personas que están vinculadas con Protege tu Corazón, instructoras o instructores, que nos dijeran cómo habían vivido la cuarentena, y salían, la verdad, cosas maravillosas, porque cada uno decía, bueno, muchas veces uno dice no tengo tiempo, o a veces uno pensaba, ay, me encantaría poderme quedar en casa haciendo ciertas cosas que nunca te llega a la vida, y resulta que pues esto se nos ha dado de una manera abundante, a pesar de que también tenga pues sus lados negativos, pero es la parte buena de la cuarentena, que ha sido como redescubrir todo lo que se puede hacer en casa. Y en medio de todas estas conversaciones también han surgido pues la inquietud de que muchas veces los papás no saben qué más hacer con los niños cuando son pequeños, o qué más hacer con los adolescentes para que no estén poniendo cara de aburridos, o para que no estén solamente conectados a pantallas, a dispositivos todo el día, sino qué más podemos hacer en casa, en familia sobre todo, que implique un poquito de más creatividad. Y conversando sobre eso, pues con Alicia Leal, que es una de nuestras instructoras en Protege tu Corazón, y su hija Gaby Martínez, pensamos que sería buenísimo hacer un podcast hablando de posibles actividades en casa, pero además esto surgió muy natural porque teníamos una reunión de trabajo y Alicia, y bueno, y la víspera dijimos, bueno, piensen en actividades y cosas que podemos hacer en esta cuarentena, y Alicia dice al día siguiente, bueno, ustedes me quitaron el sueño. Me pasé toda la noche escribiendo actividades, y entonces sacó así un montón de papeles en los que tenía escritas y dijimos, no puede ser, o sea, qué cantidad de cosas. Y luego nos empezó a decir todas estas actividades, y la verdad es que no acababa, o sea, la tuvimos que acortar, le dijimos, ya no más, Alicia, porque ya no hay tiempo, ¿no? Entonces lo que dijimos fue, no, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast sobre ese tema, vamos a invitar a Alicia a un podcast sobre este tema. Y Alicia nos dijo, pues entonces me voy con mi hija porque ella también tiene muchísimas actividades. Gaby, la hija de Alicia, es psicopedagoga y trabaja en la prepa del TEC. Es profesora desde hace 5 años, ¿no? Entonces también tiene mucha experiencia con adolescentes, muy interesante. Bueno, Alicia y Gaby, ¿cómo están? Muy bien, María Luisa. Aquí muy contentos de estar con ustedes, aprovechando esta oportunidad, porque pues este tiempo es para eso, ¿verdad? Para reflexionar y pues para estar más unidos con la familia también, en diferentes maneras, de diferente forma de lo que hacíamos habitualmente. Exacto, sí, es una situación bien distinta, pues de una convivencia permanente, ¿no? Porque pues, normalmente uno entra y sale Yo en estos días platicaba con alguien que me dijo, pues fíjate que mi papá es de los que sale muy temprano de la casa, llega pues, más o menos tarde. La convivencia con él se reducía a estar los domingos juntos, y mi mamá igual, siempre le ha gustado trabajar. Entonces ahora estamos papá, mamá y 3 hijos, y nunca habíamos estado reunidos tanto tiempo en la vida familiar. Y ahora nos vemos la cara, nos tropezamos, nos miramos feo, nos sonreímos. O sea que lo que vamos a hablar ahora, pues sí que queda como anillo al dedo para esta y otras familias. exacto, sí, no, es el día a día de millones de familias en el mundo entero, ¿no? O sea, porque esto vale para todos. Entonces, bueno, hemos pensado que esto es una conversación, vamos a comentar cosas y surgirán también, me imagino, muchas anécdotas, porque, a ver, Alicia es mamá de 8 hijos, de los cuales pues ya tiene alguno casado, tiene algunos casados, tiene 2 nietos,
pero la verdad es que las historias de Alicia y de Valentín, su esposo, de lo que hacían con sus hijos son lo que vale mucho la pena. Entonces, pues nada, empiécennos a contar cosas. No sé si quiere hablar primero Gaby, quiere hablar primero Alicia. Bueno, pues pues hay muchos recuerdos de cosas que hacíamos cuando estaban pequeños. Por ejemplo, me acuerdo en una fiesta que le hicimos a la más chiquita, pues como mis hijas grandes me podían ayudar, entonces hicimos como una kermés, que a lo mejor eso también nos puede servir ahora en Ajá, vacaciones para pasar unas tardes agradables. Y entonces ahí, por ejemplo, hacíamos todos los juegos caseros que podíamos hacer de alguna kermés. Entonces, por ejemplo, eran concursos de cucharas con un limón y tenían que caminar con él para el equilibrio sin que se les cayera ese limón de la cuchara. Eh, También, por ejemplo, de pesca poníamos en una vasija agua con juguetes o pelotitas y entonces tenían que pescar, ¿verdad? Con algún instrumento, por ejemplo, con 2 palos de madera o con los instrumentos de asar la carne que teníamos en el jardín, ¿verdad? Y entonces pues estaba muy divertido todo esto. También, por ejemplo, juegos de aros, Pero que, te detengo, Alicia. sí, dime, Has descrito dos actividades de la kermés. sí. ¿Y cuál era el aliciente, el premio? ¿Era por equipos, era individual? Bueno, es que ahí, por ejemplo, era cuando a mi hija más chiquita, Christy, le encantaba un muñeco que tenía un poppy. Y entonces hicimos unas como collarcitos en los que tenía la tarjeta todos los juegos a los que tenían que pasar. Y si llevaban 4 juegos o más, podían pasar al carrito de helados. mm, Entonces ahí les daban una paleta helada. Y pusimos a los diferentes hijos, a los hijos y a los primos en diferentes puestecitos. Y entonces eran los encargados de cada puesto. Y estuvo muy divertido desde antes porque hicimos los cartelones, también dibujaron ellos el nombre del puesto, por ejemplo, el de los aros o el de Atínale al blanco, que lo hicimos con latas en las que pues aventaban una pelota y se caían algunas. También se puede hacer con cajas de cartón, con diferentes círculos. No sé si tú te acuerdas, Gaby. Sí, pues yo me acuerdo mucho de esa fiesta que fue así como kermés, que literalmente todos ahí nos pusimos semanas antes a justo con lo que dices, hacer los carteles, como para, y ahí salía el lado creativo de cada quien, ¿no? Y eso también estaba padre porque nos dividíamos tareas de quién es mejor para pintar, quién es mejor para las letras, quién es mejor para recortar, y entonces nos íbamos dividiendo según las habilidades de cada quien. Yo, por ejemplo, ahí no participé mucho en hacer los carteles, pero a mí me tocaba también, por ejemplo, cosas más de imagen o de que la que toma fotos o desde el salón de belleza, ¿no? O sea, de que yo peiné a mi hermana y me encantaba hacerle peinados y cosas. Entonces, como que cada quien participaba de alguna manera según lo que cada uno puede, ¿no? Y también que eso te hace sentir como mucho más, o sea, pues te da un poco más de autoestima porque tienes más confianza en ti mismo de que, oye, yo soy bueno en esto y mira cómo lo estoy demostrando y eso está muy, muy padre. O sea, Eh, que había mucho trabajo en equipo, mucha creatividad, eh, sí, saber perder, saber ganar y no, pues el que ganaba, me imagino, pues ahí en el plan educativo, pues no te envanezcas. Y claro. una pregunta, ¿y no había quien o quienes decían, no, no, que quieren esa hora, no, yo no voy a participar? ¿O todos eran muy animados para seguir pues la iniciativa o fueron de familiar? ovejuna todos a una, todos a una. ¿Cómo era? Yo No, pues creo que sí, Gaby. no, definitivamente había días en los que no quieres participar o que tienes más cosas que hacer, tengo tarea, lo que sea, que no quiero estar ahí participando. Creo que eso es normal, ¿no? O sea, siempre pasa eso de que alguna vez no te sientes con ganas o nada más no te llama la atención. Y creo que lo que ayudaba mucho era justo eso, de que, bueno, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué quieres hacer tú?
y a lo mejor respetar y decir de que, ok, tenemos hasta el miércoles para que esté todo. Entonces ya tú lo haces en tu tiempo y en tu momento y cuando tú sientas que puedes aportar más, ¿no? Porque también a veces si no estás de humor, pues nada más se va a hacer peor la dinámica. Claro. Entonces ¿Y creo que eso podría funcionar ahí un poquito. y se dividían por equipos o era individual la participación en la kermés? Era individual, o sea, cada quien hacía antes el cartelón y a la hora de estar en el puesto, pues también cada quien tenía su puesto y luchaba por tener más gente que fuera a su puesto, Claro. ¿verdad? Y Obviamente, para no la estar ahí fiesta era solos. con primos y con amiguitos, me imagino. Sí, Amiguitas. exacto. Bueno, ahí, por ejemplo, era uno de los hijos con uno de los primos y pues era muy agradable también para ellos porque pues Claro. mientras estaban platicando con el primo y jugando y divirtiéndose también ellos. No era algo serio, ¿verdad? Que estaban aburridos. Entonces estaban también todos muy divertidos. Exacto. Y pues también esto que dicen es muy cierto porque pues a veces nos imaginamos la foto en Pinterest o en Facebook que está todo ordenado, todo organizado y está la mamá, los niños con una sonrisa de oreja a oreja, felices, los marcadores en su lugar, las pinturas en su lugar. Y precisamente mi hija, la que tiene los dos niños, Analicia, manda una foto en el grupo que dice, este es el sueño y esta es la realidad. Y se ve ahí todo, ¿verdad? Ya batido, todo donde están los marcadores en el piso, el niño con la camiseta llena de pintura, la bebé llorando en un lado. Y pues esa es la realidad, es lo que vivimos. Entonces, no esperar a que las cosas estén perfectas y que salgan perfectas y que la familia siempre esté sonriente. Pues hay momentos en los que pues también no salen bien las cosas, bueno, pues no era el momento, a lo mejor lo vamos a posponer para otro día. Pero sabes que con eso que cuentas ahí, que dices ahí, que mencionas, me parece que puede también pasar que por hacer las cosas demasiado perfectas, pues igual la mamá contrata a alguien que se lo haga o ella se encarga de todo, pero no pone a los hijos a participar, cuando es una oportunidad maravillosa de que los hijos, en la medida de sus posibilidades, porque dependerá de la edad que tengan, puedan participar cada uno, aportar un granito en una actividad que se esté haciendo. En este caso, buenísimo porque era una kermés y había mucho que hacer, ¿no? Pero, y también me imagino que algunos ya estaban más grandes, que podían hacerlo. Entonces, pero bueno, es una de las cosas que puede surgir ahí. Ahora, pensando, por ejemplo, en este momento que están en las casas, ¿qué sugerirían ustedes que se pudiera hacer, por ejemplo, una familia que quisiera hacer una kermés, como con los niños? Pues es que también lo puedes hacer porque te digo, te preparas para hacer los cartelones, para ya ahí ya estás haciendo esa actividad de pintar y todo esto. Primero, pensar, ¿qué tengo? Déjame inventar. Y entonces, eso es lo más bonito porque es cuando tú empiezas a hacer tuyo el proyecto y empiezas a pensar, a ver, ¿qué me puede servir? Y bueno, puedo esta caja para hacerle los agujeros y que ahí ensarten la pelota. O no tengo aros, los voy a hacer con cartones. Y entonces pones a los hijos a hacer esos aros o a elegir los juguetes que vas a poner para que ensarten esos aros. Ahí ya empiezas desde antes a hacer actividades. Y luego, pues, ya lo tienes ahí, pones, por ejemplo, no sé, en la sala o en algún lugar de tu casa, los puestecitos para que empieces a ir avanzando a cada uno de los juegos. Y pues se va haciendo una dinámica muy padre también. Si tienes jardín, pues qué padre, ¿verdad? Y el día está bonito. Afuera, pues mucho mejor ir haciendo todas estas actividades. Ahora, también, por ejemplo, se puede hacer un picnic en la casa. Dentro de la casa lo puedes hacer, por ejemplo, en la sala. Arriba de la alfombra te llevas tu canasta con lonchecitos, eh, pones un mantel bonito ahí arriba de la alfombra y dejas que los niños imaginen el lugar, que si hay árboles, que si hay un lago aquí al otro lado de donde estamos, que corre mucho viento, etcétera. Entonces, los empiezas a escuchar y los vas oyendo lo que ellos piensan y a partir de ahí te van saliendo muchas ideas también. Y
ya cambias la dinámica, ¿verdad? De comer siempre en la mesa, en la cocina, y tienes algo diferente. Si está el día bueno y tienes jardín, pues lo mismo lo puedes hacer en el jardín. Y la lavandería de alfombras era, me imagino, algo que había que pagar con frecuencia. ¿O cómo era eso? Mira, puedes quitar la alfombra o le pones el mantelito de plástico también y entonces pues bien a gusto, ¿verdad? Claro, sí, hay Ya que no. facilitarse las Y cosas. perdón, Gaby, sigue. Yo me acuerdo también que hacíamos, o sea, cosas similares o también en las noches, como nos salíamos al jardín y nos llevábamos como colchonetas o algo y era como sentarse a ver las estrellas, acostarse a ver las estrellas y entonces todos iban diciendo que ya viste esa y no sé qué y esta otra o así, ¿no? Y si no, en días que a lo mejor hace un poquito más de frío o así, lo hacíamos dentro de la casa, en la sala, abríamos, bueno, hay como un espacio de ventanas así amplias, entonces abríamos todas las cortinas y desde ahí estábamos acostados viendo las estrellas y era como, hoy vamos a dormir todos aquí en la sala. Entonces te llevabas tu sleeping bag y hacías como tu camping adentro de la casa y me acuerdo que eso estaba muy divertido, o sea, como, porque aparte, pues íbamos a dormir todos juntos y te quedas platicando en las noches con tus hermanos hasta que te das sueño y hasta te emocionabas de que, wow, son las 12 y apenas nos vamos a acostar. Entonces, eso estaba muy divertido. Sabes que eso me recuerda, en estos días alguien contó, ya no sé de dónde lo escuché, de que un papá que está en un departamento pequeñito donde no hay, digo, no hay sino ventanas, no hay balcón ni siquiera, con un niño bien pequeño y decía, a ver, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Entonces dijo, vamos a hacer un camping y entonces puso una especie de fogata en YouTube y le puso la fogata al niño y armaron la carpa y durmieron en la sala y entonces era la fogata, pues, como que era todo el tema de encender la fogata y dejarla encendida, entonces, pero bueno, es lo que estamos diciendo, la creatividad que se te viene a granel, ¿no? Y ahí pues pienso, esto de las estrellas, pues implicaban ciertas condiciones. Cielo despejado, no demasiado frío. Y en las ciudades como Monterrey, pues es bien difícil que haya cielo despejado, excepto algunos días. Bueno, puede que en ese momento se Y hubiera, ¿no? esa es la pregunta. ¿Cómo era entonces la contaminación de aquella época? Pues sí se veía las estrellas en ese momento, gracias a Dios Qué pudimos. bien, Pero qué yo creo que bien. en este momento, y en este Sí. momento se debe estar viendo porque, Yo pienso también que ahorita ha estado menos la contaminación. Y claro, si no también, o sea, la idea es, por ejemplo, muchas ocasiones los niños lo que hacían era con sábanas y empezaban a hacer cada quien en su cuarto su tienda de campaña, ¿verdad? Entonces, a lo mejor de una cama a otra y entraban así como por el pasillito de entre las dos camas, pues estaban chiquitos, era un espacio pequeño, pero se divertían bastante o con linternas ahí adentro, entonces... eso le encantaba también a nuestros hijos, lo llamaban las chozas, hacían como chozas y entonces era el zapato por aquí, con lo que Exacto, para agarraban, detenerlo. agarraban las sábanas, las cobijas, o sea, era una locura, pero les fascinaba y dormían ahí, ¿no? O sea, Y Algo hay, que Bueno, hacíamos incluso, mucho también era que los grandes como que nos preparaban a los más chicos historias y creo que ahí ellos se entretenían más que nosotros. O sea, eso mismo de que en la noche nos íbamos todos a un cuarto, todo apagado, y llevábamos una linterna y pues pones la linterna de manera que hacia la pared reflejaba sombras. Entonces ellos hacían con sus manos, no sé, vas haciendo así de que viene una mariposa y nos iban contando toda una historia haciendo figuras con las luces y sombras. Entonces, eso nos encantaba. De hecho, hasta la fecha es así, quedan ciertos personajes que mencionamos, ¿no? O sea, como que, ¿te acuerdas de Chuchito? De que, sí, y no sé, eran recuerdos muy padres. Y mis hermanos, pues mayores, no sé, ya estaban adolescentes, a lo mejor 14, 15, y ellos se entretenían así, o sea, ellos eran los que de hecho lo proponían. buenísimo, eso y está genial. una pregunta para ti, Gaby. De lo que tú haces hoy, de lo que tú eres hoy, ¿qué conexión puedes hacer entre el presente tuyo y ese pasado de actividades familiares? De ahí, ¿qué surgió en tu personalidad? ¿En qué sentido? En Como, el sentido de la influencia que pudo o tuvo en ti toda esa unidad familiar, todo lo que implicaba hacer una cosa, cumplir, estar juntos en familia, todo eso del pasado, de tu vida,
en qué ha influido, que tú sientas que haya influido en el hoy de tu vida. ¿Qué impacto tuvo? Definitivamente como una formación muy sana, siento yo, o sea, como que esa unidad y ese, que obviamente esa unidad a veces vas a pelearte con tus hermanos, enojarte con tus papás, lo que sea, pero como que saber que siempre cuentas con tu familia que está ahí y luego ver una realidad que es no todo el mundo vive lo mismo, o sea, no todo el mundo tiene esas fuentes de apoyo, no, o sea, yo tengo 7 hermanos y en algún momento tengo una cuestión de trabajo, voy con uno, si quiero hablar algo de una pelea con una amiga, voy con otro. Es como que tener esa diversidad de gente que te puede ayudar y ver que muchas veces muchos adolescentes no lo tienen, pues a mí me inspiraba mucho como poder ser esa persona de poder ayudar al otro a, pues yo creo que la adolescencia es como un camino súper decisivo, ¿no? Para tu vida futura, o sea, eliges a tus verdaderas amistades, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, vas eligiendo carrera, etcétera. Entonces, como que son muchas etapas en donde hay muchos caminos que si te vas por el camino equivocado, puede llevarte a muy malos lugares, o si vas como bien guiado, pues puedes llegar muy lejos, ¿no? Entonces creo que por ahí eso fue lo que más me gustaba y lo que fui, por eso fui eligiendo esa carrera. Buenísimo. Sí, o sea, influyó en la elección de carrera. Sí, digo, también creo que es una cosa que desde chica, o sea, a mí me apasionaba y se necesita también muchas habilidades, ¿no? De empatía, etcétera. Y creo que sí las, o sea, se van desarrollando, pero definitivamente digo, sí, sabía que era como más de mi vocación, por eso, por sentir que tenía esas habilidades, más aparte por el ambiente y todo lo que fue influyendo en mí, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, Alicia, ¿qué más? A ver. Bueno, pues también me acuerdo, por ejemplo, en el cumpleaños de Bernie, una vez, pues no le podíamos hacer piñata, no podíamos hacer una fiesta, y le regalamos una guitarra que quería, porque le gustaba mucho tocar guitarra. Entonces, pues le hicimos un rally para que encontrara dónde estaba su regalo, Ah, ¿verdad? Entonces, también eso se puede hacer, por ejemplo, buscar un tesoro, por decir, o el rally, ¿verdad? Haces el rally, vas poniendo las pistas. eh, por ejemplo, me acuerdo de esta, de que le dijimos, es un lugar donde nos reunimos a comer y nos sentamos cómodamente. Entonces, pues tenía que buscar, pensar qué podía decir eso. Bueno, nos sentamos, pues entonces abajo de una silla voy a buscar la pista. Y entonces ahí esa pista te llevaba a otro lado de la casa y ahí en el otro lado de la casa poníamos también otra de las pistas. Por ejemplo, ahora ve al lugar en donde recibimos a la visita. Pues ya sabía que tenía que ir a la sala y buscar ahí la pista. Así hasta que apareció la guitarra que tanto deseaba. qué maravilla. ¿Y cuántas pistas más o menos le pusieron? Creo que esa vez cumplió 11 años, le pusimos 11 pistas. Ah, Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, genial. Entonces, bueno, pues también es una de las actividades que se pueden hacer, ¿verdad? Claro, en estos días se puede perfectamente armar un rally dentro de la casa, con un Exacto. objetivo de encontrar algo, de algo que están pidiendo en estos días también, aunque no sea cumpleaños, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cómo surgía la creatividad en esas circunstancias? ¿Era porque había una ocasión como un cumpleaños o Ajá. porque sencillamente había que diseñar algo para pasarla bien? Y el proceso creativo, ¿quién lo lideraba? Pues yo creo que era la ocasión y el pensar, bueno, ¿cómo le voy a hacer un cumpleaños diferente? ¿Cómo vamos a pasar esta ocasión, el cumpleaños? Yo creo que ahí es un poquito de, pues sí, de creatividad y de querer que la pasen bien, que estén contentos. Y te digo, pues muchas ocasiones hacíamos también en vacaciones, hacíamos, por ejemplo, campamentos en los que pues invitábamos a varias mamás con sus hijas y cada una de las mamás nos daba una clasecita para las hijas. Entonces, bueno, había también ocasiones en que las niñas decían, ay, no, yo no quiero, ¿verdad? O es que está muy chafo eso, o lo que sea. Y pues tenías que lidiar con esa niña también
que como que no quería, que estaba en contra, y hacerlo, ¿verdad? Y a lo mejor ya al rato se involucraba y como quiera se divertía, o pues ver de qué manera lo podías hacer para que estuviera más atractivo. Yo me imagino Son que ocasiones. habría familias que estaban en apuros, no sabían qué hacer con los hijos, entonces pensarían, no, miren, llamen a los Martínez Leal, que los sacan de cualquier problema en las vacaciones. ¿Eso pasaba, pasa o no? No tanto, o sea, sí Sí. invitábamos a más mamás para que nos ayudaran, porque claro que las ideas, pues siempre cuando las compartes son más bonitas y más enriquecedoras también. Entonces, lo que se le ocurría a una, pues ya no digo, se le ocurría, lo que se le ocurría era muy bueno y no se nos había ocurrido a las demás. Claro. A lo Entonces, mejor lo acababan de complementar también. exactamente, íbamos complementándonos y pues son veranos inolvidables, o sea, los niños todavía se acuerdan de Sí, de esas hecho, vacaciones. eso, bueno, yo creo que ante todas ante la necesidad nace la creatividad, ¿no? Entonces, pues yo también me imagino, siendo 8 hijos y teniendo los 2 meses en tu casa, pues no va a ser nada sencillo. Entonces, creo que también mi mamá tiene como que esa facilidad de inventar cosas para involucrarnos a todos. Y sí, por ejemplo, me acuerdo de las actividades tan sencillo como una vez, o sea, comprar camisetas blancas y ponían agua con pintura y entonces tú amarras la camisa y le vas poniendo como ligas, y entonces hacíamos nuestro uniforme del campamento. Entonces metíamos la camisa y esa era la primera actividad, y los 8 estábamos ahí, bueno, los 8 más los agregados, los amiguitos invitados, metíamos la camisa, la dejábamos secando y entonces ya tenías tu uniforme del campamento, ¿no? Entonces, toda la semana traías, o sea, era, ya va a empezar el campamento y te pones tu camiseta. Y luego, o sea, como que mi mamá creo que también ahí aprovechaba mucho para, pues hay que, cosas, hay que hacer, es que hacer en la casa, ¿no? Y aparte tener que, pues con los 8 hijos, entonces nos ponía como clases de cocina. Y entonces nosotros súper emocionadas de que vamos a aprender a cocinar y estábamos haciendo la comida de ese día. Y era como, a ti te toca partir el tomate y a ti te toca revolver esto. Y entonces estabas tú súper emocionada porque estás en tu campamento y con tus hermanos y así, ¿no? Y entonces, y bueno, aparte es la comida de hoy, y era como, wow, o sea, yo hice la comida hoy. O también había como los momentos de ahora sí, cada quien elige lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, los hombres siempre se iban a jugar fútbol y a las mujeres nos ponían como más manualidades. Después, esa camisa con pinturitas como de gel, pues adórnala, ponle tu nombre, haz lo que tú quieras. Y entonces o te pones a ver revistas, bueno, en ese momento revistas, ¿verdad? Ahorita pueden hacerlo en internet de que cómo la quiero decorar, qué le quiero poner, y entonces a lo mejor le pegabas lentejuelas, lo que encontraras ahí en tu casa. Claro. Y también hasta después puede ser como una pasarela de, a ver, cada uno, qué es lo que hizo, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho esas actividades que aparte todo el día estábamos en el jardín, ¿no? O sea, como que eran muchas actividades durante el día de que, bueno, la cocina, el adornar esto, el fútbol, los hombres. A nosotros mi mamá nos enseñó a tejer, bueno, era como tejer sobre un canvas, y luego nosotros hacíamos nuestros estuches del colegio o los folders, cosiendo, y bueno, mi mamá compraba un chorro de revistas para hacer eso, y entonces ahí nos poníamos como a ver la revista, y luego pues era lo que llevabas al colegio, y miren, yo hice mi propio estuche, y estaba muy, muy divertido. Originales. ¿Y los hombres qué hacían con la costura? ¿Lo mismo? No, ellos jugaban fútbol en ese momento. Ah, o sea, Sí. ustedes con hilos y Es los que era hombres con elección. balones. O sea, era como, elige tú las opciones que quieras. Podemos hacer Ah, esto, podemos hacer esto. Obviamente los hombres siempre se iban a jugar fútbol. exacto. Siempre. Por Y las cierto, mujeres nos quedamos... pensando un poquito en este momento en el encerramiento, que es si estás con niños, con hombres, que necesitan muchas veces tanto canalizar esa energía, ¿qué podría ser una buena sugerencia para mamás que tengan niños, hombres? Ali, Ajá. bien. Sí, pues es que depende mucho de las edades. Ajá, Pues ellos también, o sea, son muy creativos y hay algunos muy habilidosos también con sus manos, ¿verdad? Entonces, digo, simplemente trabajar, por ejemplo, en el jardín. Valentín, por ejemplo, les enseñaba a hacer el sistema de riego por goteo. Y entonces
era, por ejemplo, pues, no sé, poner una manguera, irle poniendo agujeritos y iba saliendo el agua. O tan sencillo como en las macetas, un envase de bebida, agujeraban el tapón, lo llenaban de agua, entonces lo volteaban al revés y entonces era el riego por goteo, ¿verdad? En las macetas. Sí, sí. Entonces, también, pues, a uno de mis hijos le gustaba muchísimo sembrar, Alejandro, y tenía su huerto familiar. Entonces, él tenía su parcela, ¿verdad? Ahí en el jardín y sembraba de todo. Tenía tomates, hierbas, romero y hierbabuena también, o Y sea. eso era ya cuando estaba grande, o sea, no necesariamente es para niños chiquitos. O sea, él lo hacía, no sé, prepa. También, claro. Sí, y también, o sea, nosotros nos tocó, por ejemplo, los 4 mayores que son hombres, pues era una etapa con ellos y luego con los 4 más pequeños, que son 3 mujeres y un hombre, pues ya era otra etapa, ya había diferencia. Entonces, en algunos campamentos, pues ya los grandes ya no estaban. Claro. Pero sin embargo, cuando hicimos el campamento con los puros niños, que no, todavía no nacían las niñas, o estaban muy chiquitas y no las incluíamos para el campamento. Entonces, ahí también, o sea, los niños, me acuerdo que pintaron sal, era con gises de colores, las iban, como, eh, Cultural. sí, así destruyendo el gis en la sal. Y entonces la sal se iba pintando de colores. Mm. Y también se podía pintar con pinturas la sal y ya teníamos, la dejábamos secar cuando se pintaba así, y si no con los gises, dentro de un frasco de vidrio, iban poniendo la sal de diferentes colores y entonces iban haciendo una figura o algo. Pues claro. Entonces, por ejemplo, eso lo hicieron ahí en el campamento los niños y también, bueno, hacíamos visitas a diferentes empresas los viernes, por ejemplo, que era el viernes así como ya más de social, ¿verdad? Y entonces íbamos a las empresas para que vieran la fabricación del pan o del vidrio, Claro. etcétera. Pero sí hubo muchas actividades que ellos hicieron. Creo que lo de las camisetas también lo hicieron. Claro, los poníamos a jugar fútbol para que se cansaran primero. Luego les poníamos pistas de obstáculos también en las que. Eso se puede hacer ahora, lo de los obstáculos dentro de la casa. Exacto. Sí, por ejemplo, tenían que correr cierto determinado de tal lugar a tal otro, después brincaban una cuerda, les poníamos algunos obstáculos que tenían que saltar, después tenían que echarse la maroma o juegos con globos con agua. Ujú. Había muchas actividades también que hacíamos con ellos. Disculpa que retroceda, es que me quedó en la mente eso de Alejandro y el huerto urbano. Huerto familiar, sí. El urbano, pues porque obviamente que era familiar, pero era en su casa, en su jardín, imagino que en esa época no habría muchos edificios, pero hoy sí los hay. Entonces la pregunta es, ¿y hoy Alejandro qué hace con el romero? ¿Y qué hace con todas esas hierbas olorosas? Alejandro ya no vive aquí en la casa, entonces nos las dejó a nosotros, nos las heredó y Sí. pues ahí las usamos en la cocina. Qué bueno, buenísimo. Otras ya se han secado también, no, no están todas las plantas. Tenemos también una perrita, entonces de repente pues acabó con algunas plantas. Pero bueno, Ay, se me viene a la mente esto, que pienso que uno, o al menos yo, interesado mucho en conectar ese pasado de ustedes, Gaby, con el presente, aunque no tuviera ese pasado relación con las actividades de hoy, sí que las tiene en la vida personal, pues porque, primero, por ejemplo, creatividad, iniciativa, constancia, cumplir con algún encargo si lo había. Entonces, todo eso es un proceso formativo que fluye de manera muy natural y además con una recompensa muy grande que era la diversión. Pero detrás de eso había como un semillero no de romero, sino un semillero de de virtudes. virtudes, de rasgos de buen carácter, como los de
los que tratan de inculcar Protege tu Corazón, carácter fuerte, sexualidad inteligente. Se me viene eso a la mente, fíjate. Conecto. ¿No? Qué bueno. ¿Y qué más? Sí, Bueno, totalmente. Aparte también creo que te forma mucho en hábitos, ¿no? O sea, porque, por decir, dentro del campamento, pues también sigues un horario. O sea, no es como que, tienes todo libre, sigues el horario y también tienes tu tiempo de lectura, teníamos un tiempo de lectura, tu tiempo de deporte, o sea, como que eso también te va haciendo como, pues, te ayuda un chorro después en tu vida a poner estructura y a cubrir como todas las áreas, ¿no? O sea, tengo que cubrir lo físico, tengo que cubrir el lado personal, o sea, que también tengo que tener yo mi momento, mi espacio solo para reflexionar, leer un libro, lo que sea, mi espacio social, que pues bueno, ahí era en el momento con los amigos, los hermanos, etcétera. Pero creo que también eso como que te va ayudando mucho a formarte pues ciertos hábitos, por ejemplo, el hábito de la lectura o de saberte poner un horario y cumplir los horarios, más aparte que como que vas llenando todas las áreas de desarrollo. Qué bueno, una cosa que Alicia creo que nos comentaste y tiene que ver con esto de la lectura, que también hacían, o es algo que estás haciendo ahora, no recuerdo, de un tema cultural o que alguno preparaba. sí, son las que llamamos cápsulas culturales. Mm, Entonces, a la hora, y digo, en el día investigamos un poquito sobre algo que querramos platicar y a la hora de la comida, ahí decimos la cápsula cultural que nosotros hemos preparado. ok. Entonces, pues ahí, por ejemplo, han salido muchos temas desde, bueno, el primer tema que salió fue en esta cuarentena, fue cómo se hace el papel higiénico, Ah, ¿verdad? Porque pues se puso de moda. sí. Lo primero que se agotó. Exacto. Entonces, bueno, esa fue una de las cápsulas y hasta vidas de personajes muy interesantes, ¿verdad? Que pues han empezado de nada, han empezado con una idea y pues ahorita son líderes mundiales. Entonces, también ha sido muy bonito, muy enriquecedor, muy interesante. Incluso las amigas de mi hija que supieron que hacíamos esta dinámica dijeron, oye, pues muy bien, vamos a ponerla en práctica también nosotros. Y cada una vez a la semana que se ven por Zoom, vamos a contar cada quien una cápsula Ah, cultural. buenísimo, Ah, buenísimo. le ponen el encargo de cápsulas. Y, Sí, así las llamamos. y la, Fíjate que eso lo hacíamos desde que estaban los niños chiquitos y hoy los revivimos. Exacto. Pues como un tema para tener de plática en la comida. Y eso es muy bueno para que el tema no sea siempre lo mismo, dándole vueltas a que estamos aquí o pues o malas noticias también, que a veces Sí, y en ese entonces también pues habíamos comprado una enciclopedia y pues queríamos que la usaran. Entonces era un buen motivo también. exacto, está ahora, buenísimo. y actualmente esa cápsula es asignada a alguien el contenido o se No, elige cada persona, cada exacto. participante. Cada quien, algún tema que se interese, que quiera comentarnos de él y va surgiendo. O sea, no es de que, bueno, hoy te toca a ti o ahora me toca a mí o lo que sea. Van surgiendo. Hay veces que pues no tuviste tiempo para prepararla, ¿verdad? Y a lo mejor cuentas algo que te acuerdas o mi hija algo de lo que vio en sus clases, Pues etc. te voy a sugerir algo. Por ejemplo, una de las cápsulas podría ser la historia de las pestes o las epidemias. Entonces, Fíjate que sí, o sea, sí, qué bien. fue uno de los temas Qué bueno. de la peste negra. Eso está muy Mira, bueno. A ver, ¿qué otra? Porque el Y tiempo... fíjate que también puede haber noches tranquilas, ¿verdad? En las que puedes sentarte a contar historias de cuando tú eras niño o inventar historias. También me acuerdo en una despedida familiar que le hicimos a uno de mis hijos, pues ahí, por ejemplo, empezaba alguien a contar un cuento, una historia inventado. Y la siguiente persona que estábamos sentados así alrededor le seguía con la historia. Y Es una después el palabra, otro, y cada quien Una va a leer una palabra. palabra.
Ajá. Ajá. Y vas inventando una historia. Igual puedes hacer un cuento completo, que Claro. alguien cuente una parte, el que sigue otra, y así. Y bueno, los finales pues siempre son espectaculares y te atacas de la risa de lo que se le ocurre a cada uno, ¿verdad? Exacto. Y Buenísimo. cuando en Eso las puede ser. Navidades se reúne toda la familia, me imagino que algunos ya viven Sí. fuera. Ajá. Esto da tema para recordar momentos muy especiales de familia. Sí, también hemos hecho concursos de talentos en los cuales, bueno, ahí había como un motivo para inscribirte en el concurso, pagabas una cantidad, pero tú eso lo ibas a aplicar a alguna causa de beneficencia. Entonces, tú tenías, por ejemplo, que documentar por qué tú querías dar ese dinero a alguna causa, a alguna persona o algo a donde tú lo querías aplicar. No se valía quedarse con él. Entonces, ahí, por ejemplo, pues grababas a la persona a lo que se la ibas a dar, por a qué lo iba a usar ese dinero. Y entonces hacías lo que tú quisieras, ¿verdad? Ahí ya era noche de talentos. Entonces, hubo quien, mi hijo mayor, Roberto, se vistió así de mimo y empezó a hacer con mímica un acto ahí muy, muy bonito que estuvo muy divertido. Y otros se juntaron y tocaron una canción, cantaron. Mi esposo y yo contamos chistes a partir de fotos de los años anteriores, de navidades anteriores, pero creo que no nos fue muy bien contando chistes. Yo me imagino a Valentín contando chistes. Bueno, no. No tuvimos mucho éxito, pero bueno, fue muy divertido también. Ya. Qué Pues a mí se bien. me ¿Y ocurre, qué más? ¿Qué otro talento? A pero ver. espérate, Bueno, ustedes podrían Sí. escribir un libro y el título podría ser algo como Felices en familia, incluso en cuarentena. Perdón. No, no, no. Sigue Gaby. sí, que en las Navidades también algo que mi mamá ha empezado como a adoptar, porque siempre pone como una dinámica, siempre tiene que haber una dinámica. Bueno, primero es desde quién va a ser la cena. Entonces, mi mamá siempre dice, bueno, por ejemplo, yo hago el pavo, ¿quién se va a apuntar para hacer lo demás? Y entonces, pues yo hago esto, y así, desde antes todos estamos como participando, haciendo un platillo. Y luego, ya cuando es la cena, para servirte, tienes que agarrar como una tarjeta y las tarjetas están enumeradas. Y entonces empieza, número 1, ¿a quién le tocó? Pues la bendición de la mesa. Entonces a ti te tocó el 1 y bendición de la mesa. Ok. Y luego el 2, tienes que contar una experiencia de cuando eras chiquito con alguien que está a tu izquierda. Y entonces, pues si estaba mi hermana, yo tengo que contar una anécdota que viví con mi hermana o así. Entonces ahí salen muchísimas cosas y estás atacado de la risa todo el tiempo porque pues pueden ser como desde anécdotas o te toca contar un chiste o canta una canción y de repente todos te tienen que seguir cantando la canción. Entonces se va haciendo como, pues la cena en vez de durar, no sé, media hora, se alarga tipo 3 horas porque siguen saliendo historias o de lo que te tocó a ti, pues a alguien más se le ocurrió algo y entonces empieza a contar. O mis papás también, de que platiquen cuando eran chicos, cómo eran sus navidades, cómo era esto y así, ¿no? Entonces, Genial. Pues entrañable. Genial. Felicidades. Qué maravillas. Muy Sí. buenas historias. Bueno, y luego ya Gaby no nos alcanzó a contar, pero también ponemos qué van a hacer después de la cena, quién va a recoger los platos, quién va a guardar la La comida. tarea, el trabajo duro. te Y toca contar un entonces, chiste y lavar los platos. sí, era Pues, así. Sí, claro, para que todos participen, que no nos Había quede tiempo de lucirse con un chiste, pero también había tiempo dedicado al servicio. Eso. Sí, sí, sí. A ver, sí, ¿alguna todo otra se cosa? empeña para que todos recojan. Eso. Gaby, ¿alguna otra cosa así que sugieras de las que ustedes hayan vivido que se pueda aplicar en este momento? Eh, algo que hayamos vivido. Pues bueno, creo que también es importante y en estos tiempos, estando todo el día juntos, pues es normal que haya muchos roces. O sea, que a veces ya no soportas a tu hermano, a tu hermana, a tus papás, de que ya que no me digan cosas. Entonces creo que algo que puede ayudar mucho es como también respetar los momentos personales de cada quien
O sea, como, bueno, pues ahorita cada quien, no sé, en la mañana está en su cuarto haciendo las actividades, digo, los niños que siguen en el colegio o tu trabajo, lo que sea, y ahora sí como ya, pues poner un momento de vamos a estar todos juntos para convivir, pero que tú ya también tuviste tu espacio personal, tu tiempo para a lo mejor los adolescentes hablar con tus amigos, que es súper necesario, y entonces sí, como que ya cuando llegas a la convivencia familiar, pues estás mucho más tranquilo porque es como respetaste tu día normal, ¿no? Como si no hubiera cuarentena, hiciste tu ejercicio, hiciste tus tareas, estudiaste, hablaste con tus amigos, y luego ya llego a convivir y pues ya llego más tranquilo, más, como con ganas de platicar, ¿no? Entonces creo que eso puede ayudar mucho, como respetar el tiempo personal, más no descuidar tus actividades de antes. Eso, buenísimo. Fíjate que eso nosotros tratábamos de aplicarlo con nuestros hijos, se llamaban las actividades individuales. Entonces llegábamos, por ejemplo, de un día a estar todo el día en la calle o en la casa de los abuelos y decíamos, bueno, ahora actividades individuales, y eso implicaba que no se podía hacer nada de ruido, no se podía ver televisión, eran cosas que tuvieran que calmadas y eso era maravilloso. Ni videojuegos, eso, no nada. tenía que ser una cosa más de lectura. Ahora, aquí tú lo planteas en otro sentido, en el sentido de que puedes tener el espacio con tus amigos o puedes tener tu ejercicio. Está buenísimo eso, me parece muy importante porque de repente puede ser que también la mamá esté todo el día muy encima de que, oye, no has hecho esto, no has hecho aquello, no sé qué. Y sobre todo con el adolescente, entonces qué importante darle su espacio para que luego esté con energías y ganas de estar en familia, ¿no? Me parece genial esa idea, muy buena. Y que haya orden en la distribución del tiempo individual y colectivo, familiar. el colectivo. Sí. Bueno, pues qué pesar que como siempre el tiempo se nos acaba en estos podcasts que son tan entretenidos y creo que además va a ser muy útil para mucha gente. De aquí salen muchas ideas, porque aunque, como hemos dicho, o que en Navidad o que en vacaciones, pues de todas maneras para el momento actual se aplican bastante, ¿no? De las que estuvimos comentando. Buenísimo. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado. ¿Querías decir algo, Alicia? Te vi como... Nada más que también podemos, otra de las ideas es que puedes tú ir escribiendo lo que está pasando en esta cuarentena, qué hiciste, cosas divertidas, cosas tristes, y vas haciendo como que tu historia en la cuarentena. Yeah. Incluso ahorita puedes tomar fotos o hacer videitos de 2-3 segundos y después ya que termine todo esto los juntas y pues va a quedar un video muy divertido. Como para finalizar. Claro, exacto. Sí, y además eso de la historia también es otra cosa, el fomentar el escribir, ¿no? El contar las cosas de manera escrita, hacer un cuento, buenísimo. Buenísimo. Puede haber incluso un concurso, ¿no? De cuentos. Ese video se podría llamar La felicidad en cuarentena de Martínez Leal. Bueno, sí. No, y de los que nos están escuchando, porque la idea es que todos lo apliquen, ¿no? Que la gente aplique estas ideas para también tener opciones. Sí, claro que se les van a ir ocurriendo otras muchas, ¿verdad? A partir de que escuchas algo, empieza ya tu mente a funcionar, las haces tuyas y es cuando es más bonito esto. Así es, sí. Exacto, totalmente de acuerdo. Buenísimo, no, pues muchísimas gracias por este rato y nada, a ver si volvemos más adelante a hacer otra, nos volvemos a reunir y a hacer otro podcast. Claro que sí, con mucho gusto. Nos vemos. Saludos. Sí, que estén muy bien. Y un momento, ¿cuándo nos vamos a ver? Si es imposible. No, pues así como ahora. Así como ahora. Así como hoy. Exacto. Bueno, un abrazo y gracias. Igual, hasta luego. Bien, adiós.